Y el próximo martes 8 de septiembre se definirá el futuro judicial del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien permanece en prisión provisional por presunta corrupción aduanera. El juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, afirmó que hasta ese día dictará la resolución que definirá si procede un juicio o no contra el exmandatario, porque debe analizar y razonar sus argumentos para tomar una decisión. Este viernes, durante el segundo día de la llamada audiencia de primera declaración, el Ministerio Público pidió que el exgobernante sea ligado al proceso judicial por los delitos de asociación para delinquir, defraudación aduanera y lavado de dinero. Otto Pérez Molina negó las acusaciones, dijo que están basadas en supuestas pruebas inconsistentes. Señalado de asociación para delinquir, defraudación aduanera y lavado de dinero, pero resuelto a demostrar su inocencia. Durante el segundo día de audiencia de primera declaración, el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, calificó de inconsistentes las pruebas que presentó el Ministerio Público en su contra. Principalmente escuchas telefónicas en las que los implicados en la red de corrupción aduanera, conocida como La Línea, habrían indicado que Pérez Molina dirigiría la estructura de contrabando y fraude aduanero y a quien se referían en las grabaciones como el presi, el dueño de la finca o el número uno. No solo no reconozco, sino que niego lo que empezó a decir ayer el representante del Ministerio Público. Entiendo su trabajo como fiscal del Ministerio Público y sé que ese es su trabajo, pero lo encuentro inconsistente y no pertenezco a esa red denominada La Línea. Dice de que yo fui beneficiado económicamente. Y lo que nos muestra es un papel que no tiene firmas, que no tiene pues absolutamente nada. O sea, son deducciones que ellos van haciendo. El exgobernante también rechazó como pruebas en su contra las fotografías presentadas en las que aparece con presuntos miembros de la red. Me he tomado, yo diría, cientos de miles de fotos, señor juez, con gente que no tengo el honor de conocerla, que se ha acercado a mí durante la campaña o siendo presidente para pedirme que me tome una foto. Y lo he hecho. No le encuentro absolutamente nada de malo. Que ahora hayan escogido ellos una foto o la hayan sacado para quererme vincular con un señor que no conozco y que porque es la nuera, hijastra o hija o no sé qué le ponen, que eso sea una prueba de los cientos de miles de fotos que me he tomado, de verdad me parece, pues no lo voy a calificar de irresponsable. Además, el general retirado tildó de especulaciones los señalamientos del Ministerio Público que indican que él y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti se repartieron el 50% del dinero cobrado por sobornos. Según las investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, la estructura ilícita habría cobrado cerca de 3.70 millones de dólares entre mayo de 2014 y abril de 2015. En el informativo hablan los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto a esta hora con Telma Aldana, fiscal general de Guatemala. Buenas noches, fiscal. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Fiscal, si Otto Pérez Molina renunció y además se presentó voluntariamente ante la justicia, ¿por qué está detenido? ¿Cuál es la razón? Lo que sucede es que él se presentó de manera voluntaria a la primera declaración. Esta primera declaración no ha concluido, inició el día de ayer y en consecuencia el juez, para asegurar su presencia en la continuación de la audiencia de primera declaración, dictó la prisión preventiva. Ahora, fiscal, ¿cuáles son esas pruebas claves que tiene el Ministerio Público en su poder para probar la culpabilidad de Otto Pérez Molina por estos hechos de corrupción? Sí, el Ministerio Público, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hemos realizado una investigación de más de 10 meses y contamos con interceptaciones telefónicas, más de 90,000 escuchas telefónicas. Luego, a partir del 16 de abril, realizamos más de 18 allanamientos en los que hemos incautado y secuestrado más de 600,000 folios, computadores, teléfonos
y otra serie de elementos que nos han permitido contrastar las escuchas telefónicas para poder establecer la posible participación del señor Pérez Molina. Apenas avanza la primera audiencia de este caso, ¿qué cargos imputa el Ministerio Público al expresidente Otto Pérez Molina, fiscal? Sí, los cargos que se le imputan son cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Quería preguntarle, fiscal, por las penas que implican estos delitos. Si cada uno de los delitos tiene contemplada una pena entre mínimo y máximo, que llegan de 5 años a 10 años, de 6 años a 8 años. ¿Y de acuerdo a la ley de su país, el proceso judicial tiene lapsos establecidos o puede extenderse? En cuanto al tiempo, no podemos predecir su duración, puesto que en este momento hay más de 35 personas ligadas a proceso. Cada una tiene su defensor y cada defensor puede ejercer las acciones o presentar los recursos que estime pertinentes. Ahora, usted dice que hay 35 personas involucradas en estos hechos. Le pregunto, ¿todas formaban parte del gobierno de Otto Pérez Molina? ¿Solo algunas? ¿Cuántas? Hay más de 35 personas. Lo que sucede es que hay algunas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. La estructura criminal tenía una formación de tal manera que existían mandos altos, mandos medios y mandos bajos, pero dividida en la estructura interna, es decir, la de funcionarios del Estado, de la Superintendencia de Administración Tributaria, del secretario privado de la ex vicepresidenta, del presidente en aquel momento, de la vicepresidenta en su momento, pero que también tenía una estructura externa poderosa, integrada por personas ajenas al Estado. Ahora, usted dice que hay órdenes de prisión y de captura que no se han podido ejecutar. ¿Es porque estas personas salieron ya del país? No tenemos conocimiento de si están en el país o han salido. Son aproximadamente 14 órdenes de captura que están pendientes. Tras varios meses de seguimiento a este caso, a uno le queda la duda, porque al principio se decía que Otto Pérez Molina no era llevado ante la justicia porque también dominaba esta rama del poder. ¿Usted confía plenamente en la independencia y transparencia de los tribunales en Guatemala? Yo creo que estamos precisamente ante una muestra de independencia de la justicia guatemalteca, de las instituciones como el Ministerio Público, que hemos trabajado precisamente de manera independiente. Y sin lugar a dudas, este caso, como otros muchos que llevamos, estarán bajo la supervisión de la población, que es el ente fiscalizador más importante que tiene Guatemala hoy día. Sin embargo, ayer al salir de la audiencia, el expresidente Otto Pérez Molina reiteró que hay un complot para destruirlo. ¿Qué dice el Ministerio Público ante este señalamiento? No, esto es irrelevante, carece de sustento porque el Ministerio Público actúa con base en sus investigaciones, en pruebas objetivas. Desde luego que esta es una investigación preliminar, que luego tendremos un periodo para la investigación y en el momento procesal oportuno estaremos entonces ya calificando como pruebas nuestras investigaciones. Telma Aldana, fiscal general de Guatemala, muchas gracias por dedicar estos minutos al informativo de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches.